Virgen María dijo a los videntes en Medjugorje, cuando les enseñó el infierno y el cielo y el purgatorio, y los chicos muy, ¿qué se puede decir? Muy temerosos, muy sacados de onda, le preguntaron a ella, ¿por qué está la gente ahí en el infierno sufriendo? Y la Virgen les dijo, porque ellos no quieren salvarse. A lo mejor entra en este final que dijo usted del infierno. Así lo dice la Virgen. Ellos no se quieren salvar, por eso están ahí. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, o Gracias. sea, Dios no condena a nadie, por favor. Dios no condena a nadie. Somos nosotros los que rechazamos la vida divina. Somos nosotros los que no nos ponemos el traje para entrar a la boda. Soy yo el que no quiere entrar a la boda. ¿Sí? Entonces, bueno, soy yo el que se condena. Y dice Jesús, por ahí dijeron, que realmente serán pocos los condenados. Yo también lo pienso. Deben ser mínimos los condenados. ¿Por qué mínimos? Porque nunca hemos conocido qué es lo que Dios hace en el momento último de mi vida. Entonces pienso, a modo humano, que van a ser muchos, ¿sí? O sea, ¿por qué lo pienso? El del jorongo es budista, el del jorongo es X, lo que sea, es simplemente agnóstico, o es satánico, vamos a ponerlo como satánico, perdón. Bueno, es musulmán, dice él. Y en el momento que se muere, todos vemos que salió de aquí, de la casa, no, de aquí no, salió del centro del antro que está aquí junto, salió medio tomado, pasa un camión y ¡plac! Ni pío dijo. Y pensamos decir, pobrecito, se condenó. Pensamos que alguien que está en pecado mortal se fue a una excursión y allá en la punta del cerro le dio un infarto, se cayó y no hubo sacerdote que llegara. Pobrecito, no llegó el sacerdote. ¿Se imaginan lo que está pasando en el cielo en ese momento? Si las cosas fueran así. Jesús que vino a morir por todos nosotros, Jesús que vino a redimirnos, a rehacer nuestra vida, se acerca a su papá y le dice, papá, mira papá, ya lo apachurró la pecera. Ni modo, mijo, aguántese, no llegó, ¿qué quiere? Y papá, mira aquel que se murió en el cerro y el sacerdote no llegó. O sea, ni modo, te aguantas. ¿Creen que eso sea lo que está pasando? Un Jesús que vive, que viene, que muere, que redime, que rehace la vida de todos y tener que estar supeditado a las cosas del mundo. No, en el último instante de nuestra vida, tiene que ser en vida. Jesús se le presenta al alma, la rodea de amor, la dota con razón divina y luego le explica todo. ¿Qué le explica? ¿Lo que esa alma vivió? No, por favor, eso sería absurdo. Le explica lo que él hizo por ella, qué era lo que él quería de ella y qué es todo el sufrimiento de él que está a su disposición para que diga sí. Y después de eso, le pregunta, ¿quieres conmigo sí o no? ¿Quién va a decir no? Sabemos que hay personas que han dicho no. O sea, cuando menos así con que Jesús ha dicho, es Judas, Hitler, Hillel, que era uno de los fariseos de aquel tiempo cuando Jesús vino. ¿Quién? Doras, sí, cierto, Doras era otro que Jesús dice que está en el infierno, pero son muy pocos, ¿sí? Pero ese momento es el momento de la pesca, es el momento en que Jesús viene y quiere rescatar lo suyo.
No es que va a rescatar al hombrecito que está ahí, se va a rescatar él, porque su vida está ahí, está en juego. Y eso es lo que quiere rescatar, y va a hacer hasta lo imposible por rescatarla. Hay una lectura que es preciosa, porque Luisa está platicando con Jesús, y Jesús le está diciendo que ella es el primer eslabón de unión entre él y la humanidad. Y entonces Luisa dice, pero ¿cómo será posible que yo sea el primer eslabón si hay almas tan grandes? Sobre todo está tu mamá. Y entonces, en mis palabras, son mis palabras, Jesús le dice, mira, con mi madre no te metas, ¿eh? O sea, ella no forma parte de la cadena secundaria de mi amor. Ella es un solo eslabón conmigo. Y eso es lo que está discutiendo la Iglesia ahorita como un dogma de la Iglesia, María corredentora. ¿Cómo puede ser corredentora si no participa de la misma vida de Jesús? Doctor, yo tengo, bueno, para empezar, todo esto es tan excelso, lo que usted está diciendo y de lo que Dios nos está enseñando, que para mí en lo personal es muy difícil entender muchas cosas, ya se me hacen muy elevadas. Y una pregunta entonces me surgen muchas, pero una que quiero hacer es, en el ejemplo que usted pone de Judas, para entender bien, hay un Judas que ha existido siempre en Dios y está allí, y otro Judas humano, que es el que se fue al infierno. Pero en el momento en que esa persona, sea Judas o X, se van al infierno, ¿qué pasa con esta vida que estaba aquí al eterno? ¿Qué pasa? ¿Se elimina No, o queda para siempre allí? ¿Cómo es eso? ¿O qué es lo que queda verdaderamente de eso? Eso lo dijimos hace un rato antes de irnos a comer. Esto sería Judas, ¿sí? Cuando Dios decide poner n número de personas en el mundo, necesita esto como pretexto para sacar una vida de él. Si esto no existe, sacar una vida de él sería sacarla en falso. Sería una vida divina que no se podría poner en nada. Dios no hace cosas inútiles. Entonces necesita esto para ponerse ahí. Y ya tiene el pretexto para sacar esa vida divina, porque dice, ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, la verdadera vida de esta persona, la verdadera vida es la que él le está queriendo poner, porque es la vida divina. Esta es la verdadera vida de Judas. Pero Judas tiene una voluntad humana también, creada por Dios, pero una voluntad humana que debe decidir si quiere o no quiere vivir esta vida. Cuando esta vida está formada, el que la recibe, la idea de esta vida es el Verbo. El Verbo, para corresponderle al Padre, tuvo que vivir esta vida y el Verbo la vive en modo perfecto, divino, y se la entrega al Padre como vivida en modo divino. ¿Sí? Ahora, esta vida está esperando a que éste salga a la luz. Cuando éste sale a la luz, esta vida viene y se pone aquí. Pero éste tiene la posibilidad de decidir si la quiere o no la quiere. Si la quiere, entonces Dios lo asocia a su vida divina y se lo lleva al punto donde está Él. Pero si no la quiere, entonces le dice, bueno, pues ni modo. O sea, ¿no la quieres?
de acuerdo, no hay problema, ahí estás, pero tu vida se queda conmigo, porque es mía, porque es vida divina, porque es vida vivida por mi hijo. Y tú, ni modo. ¿Sí se entiende? O sea, el punto es que la vida divina de nosotros no es por naturaleza, es por gracia, es por don. Entonces yo tengo la posibilidad de recibirla o de rechazarla. Así es, pero la vida divina de esa persona queda en Dios. Queda como siempre. Vamos a dejarlo así porque... ¿Mandé? Sí, si es eterna, es eterna. Ahora, para vivir esta vida, ahorita mientras llega el micrófono, para vivir esta vida, no se puede recibir así nada más. A ver. Tomasini, lo que comenta el Señor es, no sé si es esto, que también se le debe a Dios por justicia divina, lo que esa vida divina que tú dices es por justicia divina, y la vida de nosotros, pues ya en voluntad, en nuestra voluntad de libre albedrío, esa es la que, uno el que decide si se va al infierno o con Dios. Esa otra vida que tú comentas es por justicia divina la que se le debe. No entiendo, perdón, no entiendo. Esa es la vida que tú dices, la otra que Dios No es la otra, no es la otra. Bueno, la primera es la vida divina de aquella persona. Esa es la que se le debe a Dios por justicia divina, lo que nosotros le debemos. Cuando hablamos de deudas con Dios, sí. Sí, yo tengo una deuda con Dios. Una deuda, y esa es la que se le debe por justicia divina. Es que ya no entiendo por justicia divina, perdón. O sea, la deuda que tenemos es darle una, pero que esa es valga la redundancia, se le debe por justicia divina. Bueno, por justicia en el sentido que la justicia es darle a la persona o al ser o a Dios lo que merece. Uh-huh. ¿Sí? O sea, sí, así en ese punto sí. Entonces decía yo que para recibir esta vida no la podemos recibir así nada más. Debemos ser transformados. Debemos entrar en un proceso de purificación y de transformación. El hombre caído no tiene la capacidad de recibir nuevamente esta vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, debemos ser transformados. Y le dice Jesús a Luisa, para entrar en nuestra voluntad y seguir el sublime vuelo de mis actos y los de mi indivisible mamá, ¿se fijaron? Está asociando a María. Siendo tú de la estirpe común, ¿qué quiere decir estirpe común? Del hombre caído. No habrías podido entrar en nuestro querer si no tuvieras al menos o hubieras sido transformada en la naturaleza que salió de mis manos antes de que el hombre se sustrajera de nuestro querer. Esta es la razón de mis tantas gracias para reducir tu naturaleza, tu alma, a aquel primer estado. Conforme te iba dando esas gracias, así te quitaba los gérmenes, las tendencias, las pasiones de la naturaleza rebelde, dejando siempre libre tu voluntad. Era necesario para mi decoro, santidad y dignidad, que debiéndote llamar al centro de mi querer para hacer ahí vida común, para hacerte recorrer todos los actos hechos por mí y que las criaturas no han conocido aún,
reducir tu naturaleza a este estado feliz. De otra manera no habrías podido correr conmigo en los interminables actos de mi querer, ni estar conmigo con la familiaridad que se necesita para obrar juntos. Las pasiones, los gérmenes de las tendencias no buenas, hubieran sido como tantas barreras de división entre tú y yo. A lo más habrías estado a las órdenes de mi querer, como tantos otros fieles míos, pero hacer lo que hice yo, habrías estado muy lejana, y ni tú ni yo hubiéramos sido felices, mientras que el vivir en mi querer es propiamente esto, vivir plenamente feliz en la tierra, para después pasar a vivir más feliz en el cielo. Si no transformo tu naturaleza en la naturaleza que fue creada por mí. ¿Cuál es esa naturaleza creada por Dios? La naturaleza inocente, la naturaleza del Adán inocente. Simplemente como una, que será breviario cultural. La naturaleza de Adán, la naturaleza de la voluntad de Adán, era de la misma materia, vamos a ponerlo así, de la voluntad divina. Si recuerdan el Génesis, los que lo hayan leído, dice que del centro del paraíso brotaban 4 ríos, ¿se acuerdan? Que bañaban todo el paraíso. Y uno de esos ríos, el Pisón, o Fisón, no recuerdo ahorita, viene de una tierra donde abunda el oro purísimo. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Y si no, lo leen en la noche o mañana en su casa. Ese oro purísimo, después le dice Jesús, mi voluntad es oro purísimo. Y yo creé a la voluntad humana como oro purísimo. Pero la criatura con su desobediencia transformó su voluntad en fierro, como por un arte de alquimia. El pecado transformó el oro purísimo de mi voluntad, lo transformó en fierro. Dios lo que quiere es fundir su voluntad con la mía. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque existió una herejía, que era decir que Jesús vivió con una sola voluntad. Entonces, no es exacto, no es vivir con una sola voluntad. Es vivir con las 2 voluntades, pero fundidas juntas. Cuando los materiales es el mismo material, de 2 objetos, uno de oro de 14 quilates, de 18, como quieran, un anillo y un collar del mismo quilataje, los fundimos y ¿qué resulta? Una masa de oro y es una, pero ahí están las 2. No ha desaparecido el anillo ni ha desaparecido el collar, están los 2 formando uno. Eso es lo que Dios quiere hacer, fundir nuevamente su voluntad con mi voluntad para formar un solo objeto, no una sola voluntad, un solo objeto. Y con ese vamos a vivir, pero lógicamente fundido mi voluntad pequeña, finita, un anillito de este tamaño, con un lingote de oro de la de Dios, lo que predomina es la de Dios. Y entonces todos mis actos serán prácticamente llevados a cabo por una misma voluntad de Dios conmigo, que es la voluntad divina. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere y necesita transformarme. Eso es readquirir la naturaleza con la que fui creado.
readquirir ese oro purísimo en mi voluntad que salía del centro del paraíso. O sea, otra vez el centro del hombre, donde está la voluntad. Entonces, para hacer esa transformación, necesito vivir en la divina voluntad. Vivir en la divina voluntad no es finalidad, es un medio para lograr la finalidad. La finalidad es unirnos en el querer divino. ¿Y qué es el querer divino? ¿Qué es? El acto único de Dios. Acuérdense, en Dios, voluntad es la potencia, el motor para mover a Dios. ¿Sí? El fiat, que es otra palabra que usan mucho, es la acción. Fiat es palabra, fiat es un verbo, hágase. Fiat es la segunda persona de la Trinidad, es la acción de Dios, es el hacedor de las cosas. Y el querer divino es el acto cumplido. Cuando hablamos del querer divino es el acto único de Dios. Esa es la meta del hombre, unirnos al acto único de Dios. Poder convivir, no convivir, sino dividir con Dios su misma vida. Ese es el punto. Y para llegar a eso necesito vivir en la divina voluntad. Una pregunta. ¿Va a llegar alguna época en la historia de la humanidad donde los niños o los bebés van a poder nacer con el don de la divina voluntad? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Por eso la dejamos para este momento. Es una pregunta que ya estaba desde hace rato. ¿Qué opinan? No sé, a ver. Claro que sí. Eso me gustó. No me gustó porque sea cierto o falso. Me gustó por la seguridad con la que lo dice. Claro que sí. A ver, ¿quién dice claro que no? No, pero díganlo para que se oiga. Pues. Claro que no. A ver, ¿quiénes dicen claro que sí? Considero que así como terminó una generación con el diluvio, va a venir otro tiempo, va a llegar otro tiempo en que va a terminar toda esta generación y solamente quedará la generación de la divina voluntad. Y de allí en adelante, todos los niños que nazcan nacerán dentro de la divina voluntad. Mi pregunta es, entonces... No, sobre esto. Sí, sobre eso. Entonces, ¿dónde queda lo que dice la Biblia? Que todos venimos con el pecado original. Yo he entendido que el número de seres humanos está contado y también el número de actos. Si está esperándose a que el último ser humano tenga esa oportunidad de poder vivir en divina voluntad, pues no va a haber niños que nazcan en divina voluntad. Ya toda la generación ya habrá tenido la posibilidad de vivir en divina voluntad. Por eso yo creo que no. Yo también creo que no va a haber niños que nazcan ya en la divina voluntad. Asistí a un retiro nacional de divina voluntad con Tom Fay y él decía que sí va a haber una época en la cual todos van a vivir en divina voluntad, pero no decía que iban a nacer así, o sea, tienen que ganárselo porque como decía la compañera de adelante, pues todos nacemos con el pecado original. Yo digo que la redención de Jesús es para eso, para que todos vivamos en la divina voluntad y desaparezca el tiempo del pecado. Estamos viviendo el final de los tiempos del pecado. Entonces, si va a desaparecer el pecado, pues para eso Cristo nos vino a redimir. Bueno, yo pienso que si la Santísima Virgen fue una excepción, pues depende de él que haya más excepciones, ¿no? No, es que desde hace rato estaba levantando la mano. Cuando Adán pecó, hubo conmoción cósmica. Y estamos a punto de entrar en otra conmoción cósmica. Entrar en el cinturón fotónico. Y la Virgen dijo, entrarán en la eternidad. Y ya no va a haber el pecado.
nacerán los niños en la divina voluntad. Claro que sí. ¡Wow! En esta esquina. A ver, yo digo lo que yo, o sea, lo que le entendí una vez que platicamos contigo es que toda persona, ¿no se oye? Todas las personas, vamos a vivir, digo, vamos a nacer con el pecado original, porque Jesús no, el único acto que no, o el único parte que no redimió fue ese germen humano que tenemos todas las personas, y ahí es donde nacemos forzosamente con el pecado original, porque no lo redimió. Bueno, yo digo que definitivamente el hombre, si ya vinieran los niños con la divina voluntad, pues entonces ya no tendría la obligación de elegir entre Dios o él. Ya no tendría esa libertad, ya no tendría ese libre albedrío para decir quiero estar con Dios. Y eso es algo que se me hace muy básico y que Dios lo, pienso yo así, que lo requiere, la libertad de decidirse estar con Él o no. Si ya no viniera con esa decisión, pues creo que ya estaría predestinado. Entonces, no importa que no haya pecado, pero debe tener la decisión de querer estar con Él libremente. Entonces, si no quiere estar, si Él no quiere estar, no va a estar, porque Dios va a respetar la libertad de Él. La libertad del hombre es, o el libre albedrío, no sé ahí, pero la capacidad del hombre de decirle no a Dios debe permanecer en todo hombre. A mí me parece eso. Entonces, si no permaneciera esa capacidad de decirle no a Dios, entonces ya estaría predeterminado y entonces sí saldrían los hijos de la divina voluntad, como dicen. De otro modo, a mí me parece que no. Bueno. Jesús dice en María Valtorta que nunca va a acabar el pecado. No me acuerdo en qué parte, pero sí lo dice en los primeros libros. Y bueno, si le creemos a la palabra de Dios, San Pablo dice que todos los hombres pecaron, que todos son pecadores. San Juan también dice que si alguno dice que no ha pecado es un mentiroso, y es palabra de Dios y es eterna. Entonces, además María es la Inmaculada Concepción. O sea, ella es, nadie más es Inmaculada Concepción sino María. Que el bautismo quite el pecado original, sí, sin duda, y que llegue un momento de la historia donde se pueda vivir mejor y más en general en la divina voluntad, sin duda se dará. Pero todos naceremos con pecado original necesitados de ser redimidos. Bueno, ¿algo más? A ver. ¿Ya? Bueno, que se acabe. Sí. Hay que pensar también que el pecado original nos trajo muchas consecuencias, enfermedades, muerte y puras cosas malas en sí, en pocas palabras, sufrimiento, dolor. Entonces, eso fue por voluntad de Adán, de forma, no sabemos, consciente o inconsciente, pero nos trajo todo eso como consecuencia. Entonces, si los niños nacen en divina voluntad, como decía el compañero acá adelante, le estamos quitando el libre albedrío de decisión al final de cuentas, y entonces ya es una predestinación. Y Dios nos dio ese espacio especial de saber decidir cuándo debemos entrar o quién debe de entrar de acuerdo a su propia voluntad. ¿Sí? Los niños deben de nacer, nacen limpios, como dijo usted, y como quisiéramos estar todos vacíos en nuestro corazón para llenarlo de todo lo bueno. Pero ese vacío se puede ir llenando de cosas también malas, por decisión de la persona que así lo decide. Entonces, la decisión del acto es de cada persona, y pienso que los niños, cuando son chiquitos, no tienen capacidad de decisión, pero sí pueden irse llenando de buena voluntad o divina voluntad, pero también pueden llenarse de
del otro estado. Está en uno también como iniciador a lo mejor en la divina voluntad de tratar de llevarlos por el camino, pero al final ellos son los que deciden. Bueno, ahora sí ya, a ver, los últimos 14. Bueno, los últimos 2 entonces. Bueno, nada más un comentario. Y aquí los chicos están desesperados por preguntar. Jesús, con lo que dice Ricky de que María pues fue la Inmaculada, no la primera, sino la única. Jesús dice que María es única en su mente, única en la historia. Ahí, por eso, ahí tenemos otro dato. Y otra pregunta que se aúna ahí. ¿Se podrá acaso recibir el don de la divina voluntad inconscientemente? Ahí queda. Bueno, eso es, si se fijan, son temas muy polémicos y todas las posturas tienen algo de verdad, o cuando menos se le busca la manera de entrar en este concepto como para decir esto es lo verdadero. Vamos a analizar primero a María, ¿de acuerdo? Está Luisa pensando en la Inmaculada Concepción y entonces ella reflexiona y dice, bueno, su alma fue inmaculada porque fue creada por Dios. Un razonamiento de Luisa, pero que también entra con nosotros. Nuestra alma fue creada por Dios, por lo tanto es inmaculada. No puede Dios crear algo manchado. Entonces dice, bueno, pero ¿y su cuerpo? Y entonces Jesús le explica y le dice, mira, el cuerpo no necesitaba redención. Por lo que decíamos hace rato en la tarde, el cuerpo no peca. El cuerpo es un instrumento, salud, el cuerpo es un instrumento del alma para desarrollar sus acciones. Es como si yo dijera que vamos a mandar a la cárcel la pistola que mató a este señor. Digo, pues sería un absurdo. El cuerpo es un instrumento del alma. ¿De acuerdo? Bueno, entonces le dice, el cuerpo de mi madre no necesitó redención. Su alma fue creada acá, dentro del mar inmenso de la Trinidad, por lo tanto también es pura. Purificamos su germen para evitar que fuera contaminada con el pecado original. Purificamos su germen. Ahí está el punto para ser inmaculada. O sea, el alma pura, creada por Dios aquí, entra en un cuerpo donde el germen de ese humano fue purificado. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué es el germen? ¿Cuál será el germen? Vamos a los escritos de Luisa con la encarnación del Verbo. ¿Se acuerdan lo que dice? Que dice que Él se encarnó cuando estuvo en una humanidad perfectamente formada, pequeñísima, pero perfectamente formada. Cuando María dice, hágase en mí, según tu palabra, en ese momento el Verbo se encarna porque en ese momento el Espíritu Santo está creando con 5 gotas de la sangre de María, o sea, con la tierra de María, está formando la humanidad del Verbo. Y ahí entra el Verbo. Jesús redime lo que asume, o asume lo que redime, como lo quieran decir. Pero lo que no asume, no lo redime. ¿Qué es lo que Jesús no asume?
la parte del embrión. La parte del embrión. Desde el momento de la concepción, cuando deja de ser esperma y óvulo, sino que se forma un huevo, bueno, así se llama, huevo, y empieza la multiplicación de ese huevo, de ahí hasta el momento en que está formada la humanidad es embrión, de ahí en adelante es feto. El embrión es lo que Jesús no asume. En la mañana, la primera lectura que hicimos, que fue de María Valtorta, Jesús dice algo muy curioso que les dije, pero creo que no causó revuelo, que dijo, en un principio el hombre no es más que un animal, igual que el que se hinche o llena el seno de esa oveja. ¿Se acuerdan de esa lectura? Hace 6 horas, 8 horas. Es un animal hasta el momento que entra la vida creada por Dios, la vida pensada por Dios, es cuando adquiere ya la categoría de ser humano. Esto, por favor, necesitamos que quede muy claro para que no haya confusión. En un principio, el hombre no contiene el alma. El alma está creada desde el momento de la concepción. Se infunde un poco después. ¿Cuánto? No viene al caso ahorita. El caso es que Jesús nos está diciendo que al principio el hombre no es más que un animal. Y después es infundida el alma y ya adquiere la cualidad de ser humano. Esa partecita es en donde está la contaminación del pecado original. Por eso es que Dios tuvo que purificar el germen de María para que a la hora de entrar su alma en su cuerpo no se contaminara. ¿Sí se entiende? Ese es el punto principal. Entonces, ese puntito Jesús no lo redime. Ahora, ese punto es el que me hace nacer en pecado original, en la ausencia de la vida divina. Y ese es el punto en donde yo tengo que trabajar para, a través de mi sufrimiento, a través de mi unión con Jesús, a través de la gracia, a través de los sacramentos, tengo que ir purificando, no purificando, sino rehaciendo mi alma y poniéndola en el estado de gracia. Pero cuando yo me muera, casi toda la humanidad que muere tiene que pasar por el purgatorio. Son pocos los que exentan el purgatorio. Y el purgatorio es para purificar lo que me quedó de humano. Bueno, aquí hay una aclaración. Esto se presta a confusión y sobre todo ahora con el aborto. Porque si pensamos que el hombre en el principio no es más que un animal, entonces decimos, bueno, entonces voy a sacar un animal. Pero se nos olvida que ya está el alma creada. O sea, el alma está creada desde el momento mismo de la concepción. Y es un alma destinada para esa persona, con todo lo que Dios quiere que esa persona viva. Ya tiene una personalidad ante Dios. ¿De acuerdo? Esto es un símil del relato del paraíso terrenal, un símil nada más. Dios crea el cuerpo de la manera que lo haya creado, no importa. Crea el cuerpo, pero es un cuerpo que todavía no tiene vida, tiene existencia, pero no vida.
Y la vida empieza cuando Dios insufla en él, se pone en él. ¿Se acuerdan? Que Dios insufla su aliento. Y en ese momento Adán empieza a vivir. Nosotros, el ser humano es exactamente igual. Tiene existencia, pero no vida. ¿Sí? Entonces ya tenemos un alma, una vida divina específica para nosotros. Ya no es nada más si yo lo elimino, estoy dejando sin finalidad esta alma que ya está creada. O sea, no la tiene todavía dentro, pero ya está creada. ¿Por qué no la tiene dentro? No me lo pregunten. Lo más probable es que sea por eso, que ese pedazo de vida no lo vivió Jesús. Entonces la vida entra cuando ya está formada la humanidad, cuando Jesús empieza a redimir a esa humanidad y ahora esa alma es capaz de poder recibir a Dios y poder eliminar aquello de aquí. María es la Inmaculada, sí, pero yo también puedo llegar a ser inmaculado y puedo llegar a ser, no ser, sino llegar a ser, porque si yo permito que la divina voluntad venga en mí, que la vida de la divina voluntad entre en mí, la vida de la divina voluntad se extiende a toda mi vida. No puede quedarse con un chipote de vida humana la divina voluntad. Por eso es que me necesito vaciar de todo. ¿Por qué? Porque si me quedo con algo va a ser un chipote que le agrego a la vida divina. Y la vida divina me va a decir, no, man, definitivamente yo con esas porquerías no congenio. Y menos asociarla como parte de ella. Entonces me necesito despojar de todo para que pueda entrar libremente y en ese momento soy inmaculado. Pero no nací inmaculado. No nací inmaculado. Nací en pecado original, necesitado de la redención, necesitado de los sacramentos, para poder llegar a esto. El hombre nunca va a nacer en vida divina. Nunca. Porque el pecado original es herencia del hombre. Y esa herencia, en ese puntito que estamos diciendo, no fue redimida. Por eso es que todos vamos a nacer, aparte de las citas en donde se está hablando de que todos somos herederos del pecado original. El castigo que es la muerte, sería injusto si un niño nace con la divina voluntad. Entonces, ¿qué? ¿Ya no van a morir? ¿Ya no? ¡Wow! O sea, no. Todos vamos a seguir naciendo en pecado original, todos. Y todos los argumentos que pusieron, un niño o un ser puede recibir este don inconscientemente, no. Debe ser voluntario. Dios ya se jugó su vida una vez en un juego de azar y perdió, porque se la dio a Adán gratuitamente, pero Adán la perdió. Entonces Dios ahora vuelve a querer jugar este juego de azar, pero ahora ya agarró callo, ya fue a Las Vegas, ya jugó y dijo, no, ahora sí sé cómo hacerlo. Ahora lo necesitas desear, me lo necesitas pedir y yo debo estar seguro de que lo vas a aceptar. Y en ese momento me la vuelve a dar. ¿De acuerdo? Eso de que no va a haber pecado, eso es muy bonito, es algo muy bello, pero no es cierto. Porque entonces el último momento de la existencia de este mundo es cuando viene la maldad como nunca la ha habido.
como nunca la ha habido. Y uno dice, ¿y cómo volvió? No, el mal va a volver. Y dice Jesús que cuando venga su reino, cuando este reino crezca, se extienda, los dones que va a darle a la humanidad, a toda la creación, van a ser inmensos. Y dice que si los animales tuvieran razón, de todas partes de donde estuvieran, acudirían a donde Él esté para agradecerle nada más por los dones materiales que les está dando. Y luego le dice, pero el hombre, desilusiónate. No todos van a aceptar esos dones. Y la maldad en muy poco tiempo, así lo dice, en muy poco tiempo, volverá y llegará a extremos que no ha llegado jamás. O sea que lo que estamos viviendo ahorita, todavía, pues no nada, pero casi nada. El mal ahora nosotros lo consideramos el mal del hombre para el hombre. El asesino, el abortista, el pederasta, el violador, todo es hacia el hombre. Pero eso lo describió San Pablo perfectamente en la carta a los Romanos, ¿se acuerdan? Y Jesús dice que a San Pablo no le hizo ver el horror de los horrores, porque se hubiera muerto del dolor de ver lo que iba a pasar. ¿A qué se estará refiriendo? Al hombre profanando a Dios, pero de una manera abierta, sin ocultarse. Sabemos que en la realidad se profana el cuerpo, ¿sí?, y la sangre de Jesús en el Santísimo Sacramento, pero todavía está muy restringido, todavía es muy oculto. Pero llegará el día, según esto, en que sea abierto y que no sea un grupito, sino sea toda la humanidad. Eso es lo que Jesús no le permitió a San Pablo ver, porque se hubiera muerto. Eso no podríamos llegar si las cosas fueran como ustedes dicen. Todos naciendo en divina voluntad y todos viviendo como angelitos. No. La divina voluntad no me exenta de pecar. Por favor, ¿Adán vivía en la divina voluntad? Por supuesto que sí. Adán tenía la plenitud del conocimiento de la divina voluntad, sí. Pero Adán pecó. Así que eso no me exenta de pecar. Pero hay algo curioso que le dice Jesús a Luisa, que si Eva, cuando Eva desobedece, cuando Eva peca, si Adán la hubiera conducido a su padre y le hubiera dicho, mira, esta pecó, se apartó, Dios la hubiera curado, pero no la curó. No la llevó, perdón. Entonces lo que hizo Adán fue caer, él también se dejó seducir por Eva. Y Adán peca también. Y ahí es donde se cae todo. La prueba no era para Eva. Y la mejor forma de comprobar esto es que cuando Eva peca, fue la primera, no pasó nada. Dios no se enojó, no se presentó, no castigó, no nada. La prueba era para Adán. Cuando Adán es el que desobedece, ahí es cuando viene todo el problema. La humanidad nunca dejará de pecar porque viva en la divina voluntad. No es el preservativo, no. Es una ayuda inmensa, vamos a rechazar fácilmente a Satanás en la tentación, porque tenemos esta vida divina en nosotros, siempre y cuando la conservemos, siempre y cuando le hagamos caso.
Y entonces sucederá como sucedió con María, que dice Jesús que Satanás se lanzó contra María como contra nadie, pero era como aventarle pétalos de una rosa, de una flor, a una pared de granito. No le hizo nada, absolutamente nada. Esa es la forma en que Satanás va a quedar encerrado al final de todo esto que viene. Antes del reinado de Cristo, o sea, va a quedar atado, encerrado Satanás. ¿Cuánto tiempo? No importa, un día, 20,000 años, no importa, va a quedar encerrado. Eso tampoco es cierto en el modo como lo entendemos nosotros. Yo entiendo encerrado a que me meto a Satanás en ese cuarto y le cierro la puerta y ya no puede salir. Eso no es cierto, porque si eso fuera cierto, Dios sería injusto, porque a estos los puso a luchar con Satanás, no pudieron, los mandó al purgatorio o los condenó. Y a estos ya vivieron felices de la vida, sin Satanás, y entonces son angelitos puros, bellos y santos. Aquellos tienen todo el derecho de decir, eres un injusto, porque a estos no les diste lo que a nosotros. Y no es cosa de darles, sino no les pusiste la prueba que nos pusiste a nosotros. Ellos merecen más mérito que ustedes. ¿Qué es lo que decíamos hace rato? ¿Cómo puedo yo decir que soy casto si no tengo el impulso de la sexualidad, si no tengo el impulso que me lleve a querer faltar a la castidad? Nada más me van a decir, no te hagas. No eres casto, no te hagas. ¿Cómo podemos congeniar esto? Todos los niños seguirán naciendo en pecado original hasta el fin, hasta el último, porque es herencia del hombre. Y todos deberán morir. Palabras dichas en la Biblia, y no recuerdo ahorita la cita, pero todos deberán de morir porque la herencia se ha convertido la muerte se ha convertido en herencia del ser humano. ¿Cómo congeniar esto? ¿Cómo congeniar que un niño que nace inmaculado pueda morir? Dios sería injusto. Por eso es que María no muere. María es la dormición de María. Muere en el sentido de separación del espíritu de ella, sí, pero el alma quedó en su interior vivificando al cuerpo. O sea, no es una muerte como la de Cristo, no es una muerte como la de Jesús. Jesús sí muere porque Él es heredero del pecado, porque asumió el pecado de todos. Pero María no. María es el único ser humano que ha sido exactamente lo que Dios quería que fuéramos todos. El único, no más. No sé si esto los convenza o no, pero cuando menos, como Jesús lo explica, así es. Todos nacerán en pecado original. Todos tendrán que recurrir a la iglesia para salir del pecado original a través del bautismo. Todos tendrán que cursar toda esa etapa de santidad humana, de conocimiento de santidad humana, para irse acercando a la santidad divina. No que lleguen a ser santos, no se necesita, pero sí cursar ese camino. Nadie volverá a nacer inmaculado. Salvador, cuando Cristo venga a reinar en la tierra, para mí, pienso, ya no habrá pecado original y los niños podrán nacer en divina voluntad. No sé. No. En primer lugar, Cristo no viene a reinar en la tierra al modo que usted lo dice. O sea, no viene a establecer su reino allá en Roma
o a lo mejor lo establece en Israel, o a lo mejor en Estados Unidos, o a lo mejor en México. No, no viene a establecer un reino así. Acuérdese, mi reino no es de este mundo. Viene a reinar en la tierra, por supuesto, en mi tierra. En mi tierra. Viene a reinar en mí y viene a reinar en usted. Pero a lo mejor en alguien no quiere y ahí no reinará. ¿Sí se Entonces, es un reinado personal. Y en la unión de estos pequeños reinitos, ahorita, si todos nosotros viviéramos en la divina voluntad, seríamos pequeños reinitos que unidos vamos engrandeciendo el reino de Dios, pero no estará establecido en algún lugar físico de la tierra. Bueno, nada más como un comentario, que incluso nuestro padre Adán, después de haber pecado, en vez de haber reconocido su pecado y pedido perdón al Señor, le echa la culpa tanto a Dios como a Eva. Le dice, la mujer que tú me diste por compañera me sedujo. Si hubiera pedido perdón, posiblemente la historia fuera otra. Bueno, ya estaba el acto. Ya. Y sí, o sea, le echa la culpa. Desde allí se inventaron los pretextos. ¿Sí? No, yo no pequé, fue esta, ¿sí? Y que tú me diste. Y luego la mujer que dice, no, yo tampoco, fue esta, la serpiente que tú creaste. Y cuando llegó a la serpiente volteó y dijo, hijo, ¿yo a quién le echo la culpa? Ya no pudo, ¿sí? Pero ahí se inventaron los pretextos. Bueno, si Jesús, María y Luisa rehicieron la vida de nosotros desde la primera criatura, desde la primera hasta la última creada, pues es que todos vivirán en vida humana, ¿no? ¿Todos qué? O sea, han vivido, hasta el último, vida humana. Si le rehicieron, o sea, ahí está, ¿no? También es otro punto para entender. Ellos hablan de rehacer la vida de toda la humanidad, desde el primero hasta el último hombre sobre la tierra. Aquí el problema es que es muy, ¿cómo diríamos? Muy bello, muy bonito pensar esto. Y cuando leemos a Joel, en donde dice que el león pasará con el cordero y que el niño meterá la mano en el hoyo de la serpiente y no lo picará y todo, decimos, se nos remueve mucho la parte sensible, es decir, un paraíso terrenal. O sea, esa es una idea. Son, vuelvo a decir, alegorías para dar a entender enormes realidades. La alegoría del paraíso terrenal no es así como dijo, pero es una forma de darme a entender lo que pasó. Entonces esto es lo mismo. Por favor, entendamos, la vida en la divina voluntad es una disposición del hombre. Una disposición del hombre a recibir lo que Dios le quiere dar.